Parece que hemos tenido que esperar 1000 años para saber más sobre la secuela de Zelda Breath of the Wild. Y esta historia misteriosa que hemos visto podría tener una cara oculta. Dad a me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita. Y así no os perderéis nada de Nintendo y Switch. Estos son los 15 detalles ocultos del tráiler de la secuela de Zelda Breath of the Wild. Nintendo ha querido que asociemos este tráiler con Skyward Sword, y para ello ha utilizado dos escenas muy icónicas: el salto de Link descendiendo de los cielos y la caída de Zelda hacia lo desconocido. Parece que visitaremos una civilización en el cielo, y quizá volvamos a encontrarnos con los pelícaros, al igual que con los caballos en la tierra. Podría ser el medio que utilizaríamos para movernos por el aire, aunque creemos que rompería bastante el juego. El símbolo que lleva el héroe en el escudo es muy especial. Se parece al símbolo Sheikah, pero no tal y como lo conocemos desde hace muchísimos años. Se remontaría antes de Skyward Sword, y en lugar de una lágrima cayendo del ojo, vemos una figura que nos ha llamado la atención. Parece la parte superior del arpa de Hylia, el objeto y el poder con el que la diosa eleva las tierras al cielo en Skyward Sword. O bueno, un poco antes. Esto podría situar la historia del mundo que vemos con islas flotantes antes del primer juego que conocíamos de la saga, el único momento en el que la gente vivía en el cielo y el reino inferior estaba al descubierto. Y claro, al ser hace tanto tiempo en el pasado, es normal pensar que Link ya no tendrá la piedra Sheikah en esta entrega. En su lugar, Link tendrá un brazo muy especial, que le otorgará distintos poderes. Hemos podido ver que puede congelar el tiempo de forma similar a la entrega anterior, aunque en esta ocasión podrá rebobinar ciertas acciones en el tiempo. Nos ha parecido muy curioso que el juego guarde la trayectoria y estado de elementos, y no solo que pueda congelarlos. También hemos visto cómo el héroe puede transmutarse y atravesar superficies físicas como si fuera agua, de forma similar a cómo funcionaba el poder de Revali para ascender en el juego original. Debajo del castillo de Hyrule había algo muy turbio. Al terminar con Ganon en Breath of the Wild, se supone que se había acabado con toda la maldad, pero parece que el mal siempre vuelve. Si echamos un vistazo al comienzo de Skyward Sword, la leyenda cuenta que el mal emergió de las profundidades de la tierra, una metáfora que se aplica a lo que ocurre en este juego de Zelda, y posteriormente sucede exactamente lo mismo, elevando las tierras hacia el cielo. Cada vez estamos más confusos con quién es este señor que pide a gritos una Coca-Cola. Entendemos que el origen de la maldad es el propio Ganondorf del pasado, o lo que queda de su cuerpo momificado, que despertará y elevará el castillo por los aires. En el tráiler podemos ver cómo la maldad intenta atrapar a Link, al igual que a la pobre ratita del primer tráiler. Parece que el brazo se acopla al héroe, salvándole y dándole algún que otro poder. Durante esta escena podemos ver por última vez la espada maestra que apareció en el primer tráiler, que esta vez repele el mal pero no mucho. La secuela de Breath of the Wild volverá a jugar con el tiempo, y la forma de hacerlo no será clavar la espada en un pedestal o tocando una ocarina. Parece que esta vez el guante transportará a Link a un pasado muy lejano. Como ya os hemos dicho antes, muchos elementos de este pasado señalan que se trata de un tiempo atrás a los Sheikah, tal y como los conocemos. Y encima, además de viajar en el tiempo, parece que Link no será el mismo. Hay algo muy particular en el héroe que aparece con el pelo suelto, y que podríamos pensar que es Link, pero que Nintendo le haya ocultado la cara durante todo el tráiler, y que tenga tatuajes por el cuerpo nos hace pensar que este no es Link. Si echamos la vista atrás, el primer Link de los juegos fue el de Skyward Sword, y a partir de este momento, el héroe comenzó a reencarnarse a través del tiempo. Esto tendría sentido si la época es anterior a Skyward Sword, y este es uno de los héroes que luchó junto a Hylia en la Gran Guerra. Nintendo nos advirtió que el mundo de Breath of the Wild 2 sería más grande si cabe que el de la primera parte, y ahora entendemos por qué. En esta secuela habrá dos mundos, el del pasado y el de la actualidad. Seguro que tienen cosas en común, pero hemos visto que su arquitectura es muy diferente, además de su vegetación, aunque lo más importante es que las tierras por el cielo solo están en la versión del pasado, y en la actualidad solo el castillo de Hyrule se eleva un poco sobre la tierra. Evidentemente, y viendo la trayectoria de la saga Zelda, esto nos ha hecho pensar que Link podrá viajar de alguna forma entre los dos mundos, como ya lo hizo en A Link to the Past y A Link Between Worlds. La música del tráiler guarda un pequeño secreto que hemos detectado en cierta parte, donde empieza a sonar una extraña melodía.
Estas notas al revés suenan como la nana de Zelda, un tono por encima, y se repite durante varias veces. No es la misma canción que pudimos escuchar en el anterior tráiler. Así que parece que en ese sentido no guardan relación. Por otro lado, al final del vídeo se puede escuchar la nana de Zelda, tocada con el instrumento erhu, también llamado violín chino. ¿No os parece raro que la secuela de Breath of the Wild todavía no tenga título? Normalmente suelen estar muy ligados a la trama de los juegos, como en A Link Between Worlds viajando entre mundos. Parece que en la secuela de Breath of the Wild no va a ser una excepción, y es que en una entrevista en E3 2021, Bill Trinen de Nintendo ha admitido que no han revelado el nombre del juego porque daría demasiadas pistas sobre la historia. Suponemos así que tendrá que ver con el pasado, con la mano o con el otro héroe. Volvemos con la mano una vez más. Al pertenecer a un ser antiguo, es normal que tenga las uñas largas y no se las haya cortado en todo este tiempo. Por eso, al fusionarse con Link, vemos que las uñas le han crecido un montón. Existe la teoría de que esta mano transfiere los recuerdos de su dueño original a nuestro protagonista, otorgándole la capacidad de viajar al pasado. Al igual que la ocarina, este sería nuestro objeto clave para movernos a través del tiempo, y quizás sirva para algo más. Siempre nos había chirriado el aspecto de Link en el mural de Breath of the Wild, pero con la presentación del héroe de los cielos ahora tiene mucho más sentido. El pelo suelto del personaje junto a la capa con la mano brillante están presentes en las inscripciones antiguas, dando a entender que este sí que es el personaje que figura en el tapiz. Lo único que no nos cuadra es el pelo rojo, pero si este héroe pertenece a la época de antes de Skyward Sword, la presencia de las bestias divinas estaría fuera de lugar y crearía una paradoja temporal. Así que aunque hayamos arrojado algo de luz sobre la identidad del héroe, quedan todavía muchas incógnitas por resolver. En los cielos nos podemos encontrar un robot funcionando gracias a energía ancestral. Su diseño nos recuerda bastante a los robots antiguos de Skyward Sword, aunque parece más una inspiración. Aquí podemos encontrar dos detalles muy interesantes. El primero son los adornos con forma de ojos Sheikah, lo que nos daría a entender que estamos ante robots construidos por los antepasados de los Sheikah. El segundo se trata del símbolo amarillo que podemos encontrar en el cuello del robot. Parece una especie de campana. Podría ser un sirviente o una especie de tótem guardián. Algunos ven también una escoba. Quizás sea un robot aspirador ancestral, una rumba Sheikah. El pelo corto de Zelda hizo a muchos fans pensar que el personaje iba a ser jugable, pero tras verla caer al vacío, esas posibilidades se han reducido al mínimo. O quizá no. Cuando Zelda cae al reino inferior en Skyward Sword, Nintendo pensó que fuera jugable y tendríamos que llevarla hasta las fuentes para cumplir su cometido. Esto al final se desechó, y se dejó a modo de secuencias en la versión final. Aquí pueden pasar dos cosas: que Nintendo haya recuperado esta idea para la secuela de Breath of the Wild, o que simplemente tengamos que rescatar a Zelda en algún punto. Aparte de los nuevos enemigos, algunos conocidos están de vuelta, como los Bokoblin y los Moblin. En este caso, los Bokoblin tienen el cuerno mucho más largo que en Breath of the Wild, e incluso construirán bases enemigas encima de los Petra Rock, que también repiten en esta secuela. Como dato extra, el enemigo que cuelga del techo parece un familiar de los Like Like, que aparecieron en un montón de juegos anteriormente, y que en este Link podrá combatir con un cañón de fuego acoplado a su escudo. Suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos nada sobre Nintendo y Switch. Y por aquí os dejamos más vídeos de detalles y curiosidades. Un saludo y hasta otra.